Bien, voy a sacar el video, ¿sí? Así por lo menos podemos tener un poco más de ancho de banda y puedo empiezo a compartir la presentación que vamos a llevar adelante durante 3 jornadas. ¿Sí? El día de hoy, mañana y el martes de la semana próxima, todos en horario de 17 a 19 horas. Creo que eso es lo que ya figuraba en toda la convocatoria. En principio les doy la bienvenida, les agradezco por asistir. Acá el Colegio de Ingenieros Especialistas me ha pedido que prepare un curso de verificación de las instalaciones eléctricas conforme a EA 9364-6, pero acá lo preparé tal cual me lo pidieron. Dejamos, digamos, afuera el marco teórico general, digamos, básico para entender las verificaciones. Pero antes que nada, antes de ponerme a comenzar y hacer todas las preguntas de rigor, conocernos un poco nosotros, la- las verificaciones de las instalaciones eléctricas no es lo mismo que resolución 900. ¿Alguien espera ver resolución 900 en este curso? Abran el micrófono, contesten lo que les parezca. ¿Cuáles son sus expectativas? No espero eso. No, es muy Eh, acotado la No, resolución, no, no, no sé, se escucha muy bajo, ¿eh? que es muy acotada la resolución 90. 900. Eh, perdón, 900, ¿verdad? 15. Sí, sí, Es muy correcto. acotada, pero es muy extensa, es más extensa que este curso, ¿eh? Porque, por ejemplo, acá yo voy específicamente a esto. Acá nosotros, en verificación de las instalaciones eléctricas, no vamos a hablar de puesta a tierra ni de mediciones de puesta a tierra. Si las expectativas están puestas en parte en ese punto en particular, yo rearmo la presentación y el martes que viene la completo con ese tema. Porque en realidad ya van a ver que en la verificación de las instalaciones eléctricas lo que se comprueba es la efectividad de la protección por desconexión automática por la alimentación y no habla de puesta a tierra. Entonces, simplemente para que quede claro lo que vamos a ver. Todavía yo tengo tiempo de corregir presentaciones y agregar lo que ustedes consideren necesario. no, de mi parte creo que está bien así. No sé el resto qué opina. Perdón, Eh, ¿Se escucha lo que se escucho muy bajo, y eso que tengo los auriculares y el volumen al máximo. tendría que cambiar el de micrófono? De mi parte está bien así, como está planteado. Ya hemos tenido charlas de resolución 900, de puesta a tierra y esas cosas. Ok. Eh, pero Sí, bueno, es mi opinión solamente, hay que ver qué opina el resto. Coincido no, totalmente. yo también coincido con el tema de la verificación, lo interpreté así. Sí, también Bien. coincido. Perfecto. Perfecto. Seguimos como estamos. Igual algo de una medición de puesta a tierra es que sí corresponde, sí la vamos a ver, pero de manera, digamos, no tan efectiva como es la profundidad que tiene todas las mediciones que piden en resolución 900, que tampoco es el hecho de medir puesta a tierra, sino decir lo que dice AEA 90.364.6, la verificación de la actuación de la protección contra el riesgo de contacto indirecto. ¿Está bien? Pero, Bueno, hola, hola. eh, sí, Sí, en los anexos está medición de puesta a tierra, en los anexos de la es un reglamentación. anexo informativo, sí, señor. Mm, Pero si vos lees la verificación, dice medición de puesta a tierra si correspondiera o si se requiere. Sí se sí. requiere, no es obligatorio. Sí, incluso están los distintos métodos de medición de puesta a tierra. Sí, Eh, sí. Hay bien. pocos, hay más en la 95501-2, Mm. la de mediciones de puesta a tierra. Sí, sí, Ahí están anexo. todos, digamos,
está más profundizado. De hecho, la 9364-6 te manda los 95501-2 en Sí, materia de, digamos, de profundizar algún conocimiento o algún método específico. Por eso yo bien. lo aclaro ahora. Si es necesario incluirlo, yo lo incluyo. Yo no tengo ningún problema. Si Bueno, no, surge vemos. una, puede ser que surja alguna duda en el transcurso del dictado. Bueno, tenemos margen como para Sí. llegar al final. Hasta el final, en estos 2 días, yo puedo inclusive rearmar algo para el martes que viene. Así que bueno, vamos a avanzar con esto. Eh, epa. Bueno, como les dijo Mariela, mi nombre es Carlos Manili. Yo soy el vicepresidente segundo de la EA. Y entre otras tantas cosas que uno hace, ¿no? Y hoy estoy a cargo de esta capacitación solicitada por el CIE de Distrito 2, en la cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener una pequeña introducción de lo que es la 9364-6, ¿sí? Cómo se determina, cuáles son las reglas para hacer las verificaciones, qué características tienen que tener los instrumentos para hacer esas verificaciones. Y hay cosas que van más en profundidad y hay cosas que son bastante más sencillas, como ustedes ya sabrán, como secuencia, polaridad, ese tipo de cosas que están al final, pero que también las tenemos que mencionar. Básicamente, sí, digamos, como presentación de la Asociación Electrotécnica Argentina, para quien no la conoce, en 1904, en San Luis, Missouri, en Estados Unidos, se realiza el quinto Congreso Electrotécnico Mundial y Argentina envía a 2 representantes, al primer ingeniero electricista que tuvo nuestro país, que fue el ingeniero Jorge Newbery, el aviador, que fue recibido en Estados Unidos porque acá no estaba la carrera de ingeniería eléctrica, y al ingeniero Huergo. De hecho, hay una foto que presentamos en los cursos de AEA que están dentro de la foto esa, ambos están rodeando a Edison, nada más y nada menos. Estamos en el top 50 de países desarrollados en esa época y por eso la AEA fue invitado. A partir de ese congreso y del siguiente, se crea la IEC, la International Technical Commission, que nosotros seguimos, digamos, la línea conceptual de IEC, lo cual no quiere decir que acatemos todo lo que dice IEC, eh, y ni se copie textualmente lo que diga las directrices de IEC, ya que hay muchas cosas que se realizan por consenso entre países y distintos países tienen distintas variables. Así que no, es línea conceptual lo que se sigue exclusivamente. Bueno, se crea la IEC pide que se establezca un comité electrotécnico argentino, se crea el CEA, que funciona en la EA, y ahí se crea la EA en 1913, con lo cual es una institución más que centenaria. Bien. Todos pueden participar de la EA, todos pueden participar, de hecho hay muchos colegas de ustedes que participan en distintos comités de estudio, entre ellos el presidente del colegio, del distrito, de este distrito, que es el amigo Félix. Así que el que quiera participar será bienvenido en los comités de estudio y que aporte su experiencia y expertise y su visión respecto al tema que le interese y que quiera tratar. ¿Mm? Bien. Dicho esto, pasamos a la parte 6 de AEA 9364. La tapa está desactualizada. Es edición 2025, es la última edición, que tiene unos cambios con respecto a la edición anterior, sobre todo en términos de terminología. Se ha variado la terminología en la parte 2 de AEA 9364 por un tema de observaciones. Esto lo tengo que decir porque lo vamos a ver reflejado acá. Por un tema de observaciones que se han hecho en la discusión pública en la parte 2, en la cual se hizo una consulta, digamos, a todos los comités y quedó
digamos, por unanimidad, cómo son las definiciones de lo que son cables y conductores, ¿m? Que no es un tema menor, porque ahora van a ver reflejados acá en los párrafos que he extraído de esta norma, los, cómo son los términos que no son los que figuran en el reglamento de la EA, pero que van a figurar en las próximas actualizaciones, que ya está, que algunas que han salido, por ejemplo, la 704 que está en discusión pública, que son los obradores, y las que vamos a salir próximamente, que son las nuevas ediciones de 771 y 770, conocidas por todos ustedes. Y la parte 4 que estamos trabajando ahora. Bueno, entonces para aclarar un poco la cuestión, ¿sí? Nosotros lo vamos a llamar conductor al elemento que conduce. Por ejemplo, un Iran NM 280 o un Iran 2004, que es el desnudo, ¿ok? Desnudo, cuerda rígida o cuerda semirrígida. El Iran 2004 es de cuerda rígida, el Iran NM 280 es de cuerda semirrígida y es apto para ser aislado. Es el cable es el conductor que se utiliza para hacer los cables. Y los cables son tanto los Iran NM 247-3, que es el cable aislado, tal cual lo dice la norma y lo dice también la norma IS, el cable aislado, o el IRAN 21781, que es el cable aislado con envoltura de protección. Si el 21781 es multipolar, entonces se llamará un cable multipolar con tantos cables individuales, ¿sí? O con lo que como los ingleses llaman core, con tantos núcleos, que no es una palabra que usemos nosotros. Nosotros a veces usamos los que tienen mi edad o menos, se acuerdan que se llamaban betas o almas, lo que era, digamos, la cuerda del conductor propiamente dicho. Entonces, lo que quedamos es conductor, es aquello que no tiene aislación; cable es aquel que está aislado, que puede ser aislado sin envoltura o con envoltura. ¿Sí? Esas son una de las tantas, digamos, modificaciones que se han hecho en la parte 2. Eso llevó a cambiar la concepción del conductor de protección, llamarlo tierra de protección, porque ya sea que la tierra de protección, por ejemplo, en una bandeja portacables, puede ser un conductor, o sea, un elemento desnudo; puede ser un cable aislado, por ejemplo, un NM 247-3; o puede ser un cable aislado con envoltura de protección, un 2178-1. Entonces, para unificar el término y no andar mezclando que si es cable, si es conductor y todo, se unificó el término en tierra de protección, que es el cable que llega hasta el último que toma corriente, o los conductores de equipotencialidad, por ejemplo, en el caso que sean conductores, o pueden ser cables también en alguno de los casos. Por eso van a notar que en algunos términos van a haber cable o conductor. ¿Mm? Bien, cualquier cosa, de más está decirlo, me paran, ¿sí? Abren el micrófono, hacen la consulta que tienen que hacer y seguimos adelante. Esta vez no hacemos consultas al final, sino que para que no pierdan el hilo de la conversación, prefiero que, digamos, que esto sea más interactivo, de manera tal que ustedes no se queden con ninguna duda en el momento. Bueno, la parte 6 habla de las verificaciones inicial y periódicas y su mantenimiento, tal cual está detallado en el cuadro. Las verificaciones, tanto inicial como periódicas, se dividen en inspecciones visuales y en pruebas. O sea que, ya sea en inicial o en las periódicas, uno tiene que mirar la instalación eléctrica, tiene que observar
los detalles que tiene la instalación eléctrica como una primera aproximación y ver si está bien, entonces recién ahí hacer las pruebas que correspondan. Nosotros nos vamos a detener poco en la inspección visual y nos vamos a centrar un poco más en las pruebas. ¿Mm? Bien. En la sección 610, la inspección, la verificación inicial, la sección 612 de la 610, la inspección visual, tiene la cláusula 612.3, que incluye las siguientes verificaciones. Siguientes verificaciones si correspondieran. Está bien, eso también tiene que quedar claro, ¿no? No es que haya que verificar todo esto, sino que haya que verificar si corresponde que esté. Por ejemplo, las medidas de protección contra los choques eléctricos tienen que estar sí o sí. Entonces, una debiera verificar, conociendo la instalación eléctrica, si las medidas de protección contra los choques eléctricos están realizadas. Después se van a probar, pero están. Por ejemplo, tengo el diferencial, tengo el sistema puesta a tierra, si es un TNS, digamos, las tierras de protección, tengo la desconexión automática por el medio que haya elegido el proyectista, tengo que verificar que eso esté. En el punto B menciona la presencia de barreras cortafuegos y otras disposiciones que impidan la propagación del fuego y protejan contra los efectos térmicos. También si corresponde, de acuerdo a la carga de fuego que tenga la instalación, muy probablemente haya que tener ¿sí? o muros o puertas con un F determinado, F30, F45, F60, en función de la carga de fuego que tiene, que generalmente la va a calcular el responsable de higiene y seguridad en el trabajo local. Y nos va a decir, bueno, de acuerdo a esta carga de fuego, esta es la cantidad de minutos que tiene que soportar, ya sea la puerta, ya sea los muros. Entonces, si eso tiene que estar detallado en el manual de uso de la instalación recién terminada, entonces tenemos que verificar si cumple con esa condición. Verificamos también si la elección de los cables para las corrientes admisibles y las caídas de tensión correspondientes. ¿Mm? Dentro de lo que es la observación de la instalación y del manual de operaciones de la instalación, veremos si los cables están preparados para la corriente admisible prevista, ¿sí? Y la caída de tensión supuesta que va a tener la instalación. También relacionado con este tema, si están bien elegidos y ajustados los dispositivos de protección y vigilancia. ¿Mm? Si son instalaciones conformadas con interruptores de IS 68981 que no tienen regulación, habría que verificar su corriente nominal, si es acorde a la corriente admisible por los cables de acuerdo a las fórmulas que todos ustedes conocen. También hay que verificar si están correctamente elegidos, ubicados y coordinados los dispositivos de protección contra sobretensiones. Si el inmueble tiene protección primaria contra rayos, o sea, tiene elementos o elementos captores, conductores o conductores de bajada, y sistemas de puesta a tierra, en función de la configuración que haya elegido el proyectista. Entonces va a haber un descargador de corriente de rayo, un 10350, seguro tiene que estar, ¿sí? A menos de 50 centímetros de la barra equipotencial principal y coordinado con las reglas que también ustedes conocen de los 10 metros y los 30 metros, los descargadores 820, o sea, los clase 2 y clase 3 coordinados, o clase 1, clase 2, clase 3 en un único conjunto, como vienen desde hace no mucho tiempo atrás, y ver si esa coordinación es efectiva en función de las corrientes de rayos esperadas. Si no tiene protección primaria, pueden existir descargadores sobre tensión, ya no descargadores de corriente de rayos, sino descargadores 820 o 410, que deben estar también correctamente elegidos, ubicados y coordinados entre sí. Todo eso se basa en la inspección visual.
La inspección visual debe indicar la presencia de dispositivos adecuados de seccionamiento y maniobra correctamente instalados, también puestos y bien conectados. Si están bien elegidos los materiales y las medidas de protección adecuadas a las influencias externas, es un tema más que importante en el cual uno insiste mucho. Si uno no conoce las influencias externas que tengo en mi instalación, muy difícilmente yo pueda seleccionar correctamente el producto eléctrico adecuado para ese tipo de influencias externas. Eh, en la nueva parte 3 que ya está vigente, que viene en un único conjunto, la 0, la 1, la 2 y la 3. Hicimos así para maquillarlo un poquito mejor y abaratarle el costo. Figuran en la parte 3 todas las influencias externas y los esquemas de conexión a tierra, incluyendo los esquemas de conexión a tierra en los centros de transformación. Los TNR, los TTR, los ITN, los que, digamos, todos los más habituales, también están volcados en esa parte 3 y todas las influencias externas y sus referencias a las influencias externas de la IEC, que digamos, es bueno darle una leída a eso para saber si el material está correctamente elegido o no. Hace poco estuve en una mina de litio en Salta, 4.000 y pico de metros, y es impresionante cómo se desclasifican cables, interruptores, diferenciales, todo. Entonces, en esas condiciones extremas, sí, la desclasificación de los dispositivos de maniobra y protección son terribles. En situaciones normales no, pero hay que considerar el lugar del emplazamiento donde uno va a hacer la verificación. Si es correcta la identificación del neutro y de la tierra de protección, acá tienen el cambio de términos, ¿no? El neutro no es cable neutro o conductor neutro, sino que es neutro, neutro a secas, porque puede ser un cable y en algunos casos puede ser algún conductor. Y la tierra de protección, que como ya dijimos anteriormente, puede ser cable, puede ser conductor o cable aislado con envoltura de protección. Los neutros tienen que ser de color azul o celeste, ya lo saben todos, la tierra de protección verde-amarillo. Si no tenemos los colores adecuados, lo que tenemos que hacer es ver que estén identificados de forma indeleble y permanente en el tiempo, ya sea por anillos indicadores o por cualquier otro método que no sé, le sea más cómodo al instalador, pero la condición es que no sea inalterable a lo largo del tiempo. Hay que verificar si hay dispositivos de seccionamiento unipolares en los cables de línea, o sea que los efectos corten el vivo, llamémosle de esta manera. Eso también se tiene que verificar. Se tiene que verificar si hay presencia de esquemas, cartera de advertencia, información cuando correspondan. Si yo voy a una, digamos, a una industria cualquiera en el cual tengo riesgo de arc flash, tengo que saber, digamos, cuál es la etiqueta, saber leer la etiqueta y ver que la etiqueta esté visible, de qué categoría de arc flash tengo para ingresar a la sala de tableros y si tengo la ropa correspondiente al costado como para ponerla, entrar y poder operar en esa celda. Tengo que ver si están en el manual de operaciones definidos los circuitos, los dispositivos de protección contra las sobreintensidades, los interruptores, los terminales, todo material de instalación, ¿sí? que esté nombrado en el manual de operaciones tiene que estar correctamente definido y podemos identificarlo. Si es adecuada la terminación y la conexión de los cables y conductores. Por ejemplo, no en líneas generales, ¿no? No está permitido la conexión de dos cables a un borne o dos conductores a un mismo borne, salvo que el morseto esté previsto específicamente a tal efecto y eso es dato del fabricante. Es muy común ver la conexión en guirnalda, que, bueno, sabemos que no debe hacerse, pero que sí es permitida hasta 3 interruptores
en el aspecto doméstico, ¿no? Pero si no, hay que verificar correctamente si están bien terminados y conectados los cables y conductores en los dispositivos de maniobra de protección y en las conexiones equipotenciales. La comprobación que hay un sistema de puesta a tierra, la presencia y la adecuación correcta de las tierras de protección, incluyendo cables o conductores de las conexiones equipotenciales principal y suplementaria si existiera. Obviamente, la principal y suplementaria, ¿sí? Que son decisiones del proyectista, ¿sí? La principal es prácticamente, digamos, obligatoria si queremos una correcta equipotencialidad, y la suplementaria es si necesitamos bajar la impedancia del lazo. La accesibilidad del equipamiento para comodidad de comando, funcionamiento y mantenimiento. Para eso el reglamento tiene distancias mínimas a las puertas o a los laterales de los tableros. A ver si corresponde, si hay medidas para mitigar la compatibilidad electromagnética. Depende del tipo de instalación que sea, puede haber un equipo víctima y un equipo ejecutor. Entonces, deberíamos verificar si podemos, digamos, atenuar los efectos del equipo ejecutor para que la víctima no sufra, digamos, ruido electromagnético y tenga un mal funcionamiento. Si todo esto sí es importante, si todas las partes conductoras accesibles, si todas las masas están conectadas al sistema de puesta a tierra, y si está correcta la selección y el montaje del cableado. Además de toda exigencia particular relativa a una instalación o a un sitio particular. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna Sí, duda con respecto a la verificación? ¿Coincido también así? Sí. Carlos, buenas tardes. Sí, escucho. Hola, Ricardo, ¿no? Sí. Sí, 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 Ricardo. Eh, la protección contra sobretensiones transitorias y, por otro lado, permanentes, ¿son obligatorias? Como No, por ejemplo los descargadores de sobretensión y relé de alta y baja tensión y no, falta de neutro. no. A ver, la- son dos cosas distintas, ¿no? La protección contra sobretensiones transitorias se basa en los DPS, descargadores sobre tensión o descargadores de corriente rayo. Eso va por un lado. La protección contra sobretensiones permanentes por falla de maniobra, por corte de neutro, por lo que sea, ¿sí? Ya tiene otra característica que son los protectores de alta y de baja. Sí, sí, ¿Está bien? Hay algunos que son seteables, que vos decís, bueno, a este nivel de tensión, hacia abajo corto o hacia arriba también corto. ¿Sí? Eso no es obligatorio. Los descargadores de sobretensión son obligatorios cuando, uno, cuando tengo protección primaria. Cuando tenés un sistema de protección contra rayos, que el proyectista decide hacer un sistema de protección contra rayos, y esto también tiene que quedar claro, ¿no? Porque a veces dice el edificio es alto, te pone un pararrayos, o esto acá te pone un pararrayos, no. O sea, la protección contra rayos es una decisión del proyectista basada en una serie de información que tiene que munirse de ella como para poder tomar una decisión técnico-económica de la conveniencia o no de poner un sistema de protección contra rayos, no un pararrayos. ¿Está bien? Entonces, el proyectista va a tomar el- parte del nivel será único que hay en la zona, que es la probabilidad de tormentas eléctricas por año por kilómetro cuadrado. Hay mapas de eso al respecto en la guía 11 de la 92305 de AEA. De ahí saca la cantidad de impactos probables por año, generalmente es el 10% de la cantidad de tormentas. Hay tres fórmulas para eso y todas dan más o menos lo mismo. Va a tener que ver la cantidad de personas que la habitan simultáneamente, la pérdida de valor comercial, como por ejemplo la pérdida de animales por impacto de rayo
o pérdida de equipamiento eléctrico electrónico, Sí, sí. pérdida de obras de arte, ¿sí? O sea, de herencia cultural, por ejemplo, para el caso de una iglesia o de un Hay que museo. hacer toda la evaluación de la parte de pararrayos. Sí, eso está No, entendido. no. Hay que hacer la evaluación del riesgo, que es Del otra cosa riesgo, del riesgo. distinta. Sí, sí, del riesgo caída de rayos, sí, eso está. Eh, pero por No, eso. ¿No? tampoco es así. Ujú. Si querés, te lo detallo. Porque no es la evaluación del riesgo que da un rayo. Vos tenés la probabilidad de tantos impactos directos por año por kilómetro cuadrado en el lugar. El riesgo que evaluás es la pérdida que vas a tener con respecto a un impacto directo frente a el costo que implica hacer un sistema de protección contra rayos. Sí, Esa es la exacto. evaluación del riesgo. Si el riesgo es tolerable o no. Sí, sí. No te escucho, ¿eh? Sí, O sí, te escucho muy. le estoy escuchando, estaba medio lejos del micrófono. Sí, ¿Está bien? Bueno, entonces, si el proyectista decide hacer el sistema de protección contra rayos, ¿sí? Que es el sistema primario, es obligatoria la protección secundaria, que es la correcta adecuación, selección, adecuación y coordinación de los descargadores sobre tensión, más la equipotencialidad, que es obligatoria por otro lado, ¿no? Ese es el sí. sistema secundario. Ahora bien, si vos no tenés sistema de protección contra rayos, entonces, en función del nivel será único que tengas en la zona, que es el AQ, ¿sí? El AQ1 es menor a 25 descargas por año, el AQ2 mayor a 25. ¿Sí? Si estás en AQ1, ¿sí? No necesitas descargadores sobre tensión. Y si estás en AQ2, alimentado por línea aérea, es obligatorio los descargadores sobre tensión de onda 820. Si estás Ajá, alimentado por líneas subterráneas, no es obligatorio. muy bien. ¿Está bien? Está entendido. ¿Lo dejamos ahí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Se entendió, sí, sí. No te Gracias. escuché. Se entendió, gracias. Ah, listo. Perfecto. Bueno, ¿algo más con respecto a la inspección inicial, a la visual? Entonces seguimos. Bueno, ahora vienen las pruebas, en la cual los instrumentos de medida, los instrumentos de control y los métodos, que eso también es más importante, los que han hecho el curso de resolución 900 saben cómo impacta el método, ¿no? Deben ajustarse a la IS 61557, que tiene una parte para cada instrumento, que de hecho algún detalle le he puesto en esta presentación. Acá tienen, por ejemplo, la parte 5. ¿Mm? Seguridad eléctrica en sistema de distribución de baja tensión hasta 1000 volts de corriente alterna y 1500 continua, equipamiento para testeo, medición y monitoreo de las medidas de protección, la parte 5 resistencia a tierra. Y ahí está todo lo que deben cumplir los instrumentos que miden resistencia de puesta a tierra. ¿Mm? Pero si se utilizan otros instrumentos de medición, deben presentar un grado de fiabilidad y seguridad al menos equivalente a lo que dice la 61557. Con esto, el reglamento, no solo el reglamento de la EA, sino todos los reglamentos internacionales están diciendo algo que me deben haber escuchado decirlo algunos: el instrumento es una responsabilidad profesional. Entonces, yo puedo hacer un instrumento casero que garantizo que mide bien, o que mide dentro de la clase del instrumento que arme yo, y como soy responsable de firmar un documento de valor legal que garantice esa medición, ¿sí? La responsabilidad es pura y exclusivamente mía. Nadie pide, ni el reglamento en la parte 6, ni ninguna parte del reglamento de la EA, que el instrumento debe ser contrastado, no calibrado como creo que se llama mal de esa manera,
sino que es lo que se verifica es, se contrasta que mida dentro de su clase o de la clase que indica el fabricante. ¿Está bien hasta ahí? Están mudos hoy, ¿eh? Sí, 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 por lo menos para este, mí está sí, claro. Carlos, Sí. igualmente en los informes acá en Santa Fe por lo menos se pide una calibración anual del Anual. instrumento. Está bien, pero eso es la autoridad de aplicación la que lo exige, no los reglamentos, Ah, que es una Ajá. cosa distinta. está bien. Si la autoridad de aplicación te dice, yo quiero un contraste cada 6 meses, y, por ejemplo YPF, te dice, yo quiero un contraste cada 6 meses, ¿sí? Y vos, si no lo haces cada 6 meses, no trabajás para YPF. Es tu autoridad de aplicación. Si Bueno, en Santa Fe piden cada año, hay que hacerlo cada año. No sé quién lo pide en Santa Fe. la Municipalidad de Rosario lo pide. Bueno, Ahora, yo lo que digo es, por ejemplo, te pide un informe conforme al protocolo de la resolución 900 y pide el contraste del instrumento. Este, eh, ahora, en ningún lado la resolución 900 dice este, que el instrumento tiene que tener un este, contraste anual. un contraste anual, Sí, exactamente. sí, Y lo coincido. exi- entonces, que no lo exija conforme a ese protocolo, porque ese protocolo no lo dice. Bueno, pero a veces se habla del desconocimiento, ¿no? Claro, totalmente, porque si vos querés ser más exigente como autoridad de aplicación, como municipalidad, saca una ordenanza Claro. este, al respecto y que exija la constatación anual. Pero no, lo especifica El que está, conforme a resolución 900 y pide la verificación esa del instrumento anual. el problema, y no quiero detenerme mucho en este punto porque todos lo saben, pero el problema es que la resolución 900 está muy mal redactada, está muy mal hecha. Lamentablemente Sí, está muy mal hecha. Tiene buen espíritu, si vamos al caso, pero está muy mal hecha. sí, y la guía incluso tiene gráficos con La componentes. guía tiene, yo le hice 27 observaciones a la guía. Claro, acá en el chat que tenemos nos cansamos de ver cuestiones así de toma corriente fuera de norma argentinas. Son imágenes extraídas de internet, pero que no corresponden a nuestra realidad, ¿no es cierto? No son ¿Eh? conforme a normativa y están puestas como una guía de Y aplicación, el ¿no? problema es que esa guía tiene mi nombre, que parezca ¿Verdad? mentira. Y tienen ¿Eh? sí, 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 abajo está, dice, el suyo y el de Galicia, creo, ¿no? Sí, pero en realidad ahí, no, está el de García Corro, Rosenfeld, Ah, García del Viñaroli, Corro. sí. Eh, Mm. como es, en realidad nos pusieron el nombre cuando nosotros le protestamos por la guía, porque la guía, cuando sale Resolución 900 no pasó por la EA. Cuando la vimos, la leímos, ¿sí? Yo insisto, a la guía y a la resolución le hice un montón de observaciones, citamos a la SRT vino a la EA, tuvimos una reunión con Rosenfeld, Viñaroli, García del Corro y yo, con dos directores de la SRT, y dijeron, bueno, está bien, ¿sí? Lo entendemos, listo. Nos pusieron los nombres en la guía y se terminó. La hicieron fácil y no corrigieron Ahora, nada. Perdón, una Sí, pregunta. Yo el otro día estuve releyendo y dice que hay que remitirse a la reglamentación AEA, claro, es lo que dice dentro de lo de la resuelto guía. ahí. Claro, exactamente. No, en la resolución oficial La dice resolución, que sí, sí, que hay que remitirse a lo que especifica la AEA. tal cual. O sea que en definitiva el que dirime es la AEA. Sí, señor. Ah, está bien, perfecto. Porque en realidad el reglamento de la EA es obligatorio por una resolución de la SRT, la 351 del 79, la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo. Ok. 351, sí. Sí, el 351 del 79, tal cual. Eh, Entonces eh, ahí usted tiene que ir al reglamento de la EA. Eso es lo que hace obligatoria la EA. Claro. La ley nacional, Y porque es todas una las ley provincias están nacional. adheridas. Claro, es una ley nacional y hace obligatoria la EA porque la remite, sí.
Sí, pero cuidado con eso. La ley es nacional, pero tiene que tener adhesión de las provincias. ¿Está bien? En Bueno, este yo caso, creo, todas las provincias, incluyendo Ciudad Autónoma sí, de Buenos Aires, están adheridas. Por eso sí, lo remarco, ¿no? sí, sí, Porque sí, por sí. él, suponete, si Santa Fe no adhiere, no adhirió en su momento, entonces no es obligatorio en Santa Fe. Yo creo que es más local, de Rosario, me parece. ¿Qué No, cosa? sí, ¿La está bien, pero eso, exigencia? El tema no de eso las exigencias, de pronto por ahí con el tema de los contrastes Y, en los instrumentos. sí, que en realidad la autoridad de aplicación, el reglamento es un piso o un techo técnico. ¿Está bien? En algunas magnitudes es un piso, en otras magnitudes es un techo. ¿Ok? La autoridad de aplicación puede superar claro, ese piso o ese techo siempre sí, parándose para el lado de la seguridad. exactamente. Pero que no diga conforme a resolución 900. Claro que Que no, saque una eso no tiene nada ordenanza que de ver. medición de puesta a tierra y donde ahí Claro, sí, sí. dice sobre el instrumento. ¿Está? Puede ser más exigente. Si es más exigente que una ley, una supraley, digamos, que está a nivel nacional o algo, puede ser más exigente a nivel local, pero, Sí, este, señor. Sí, señor, perfectamente. sí, pero lo tiene que especificar, lo tiene que redactar. Ahí está Tal remitiendo, cual. conforme a resolución 900. No, por eso digo, está muy mal hecho y es una Mm. de las cosas que nosotros, por ejemplo, bueno, acá lo van a ver, algunos ya conocen el método, pero nosotros vimos el problema que traía la exigencia de medir todas las tierras de protección, que Ah, es claro. inviable. Por eso Entonces, pusieron la por IRAN eso 15. modificamos el reglamento y Claro, como la resolución 900 dice usa el reglamento de la EA, le claro, dimos un método alternativo que lo van a ver conmigo hoy. El que no lo conoce lo vamos a detallar hoy. Y en no, la nueva edición 2025 conseguí que el IRAN me claro. permita poner las tablas. Sí, la IRAN 15, sí, Sí, de las tablas del IRAN 15 que antes no estaban. tal cual. Bueno, eso lo tenemos, tenemos que verlo por completo y así que... Sí, sí, sí. Verdaderamente era impracticable medir todo. No, y Bueno, claro, ni de casualidad. todas las masas, medir todas las masas. No, es Las masas, imposible. claro. Es decir, o sea, yo vengo de dar un curso, perdón la autorreferencia, ¿no? Vengo a dar un curso en TGS, que es el segundo que doy, que es un curso teórico-práctico, ¿no? Doy un día teoría y otro día la práctica y se juntan todos los técnicos, ingenieros de, de distintos lados de TGS en eh, Coronel, ¿cómo se llama? No, Coronel Vidal no es, bueno, ahí en Río Negro. Se me fue el nombre, bueno. Eh, y entonces ahí dicen que vale, el que le hace resolución 900 le cobra una fortuna y le mide todo y se lo mide mal encima. Sí, cuando en realidad no es necesario y se mide de otra manera, pero no importa, no nos metamos con eso porque ya ustedes lo conocen, pero hay mucho desconocimiento y mucha controversia en el tema simplemente por la mala redacción Sí. que tiene. Y más Bueno, que, sí, agrego esto por último, más que en algunos organismos de autoridad de aplicación, permiten que licenciados en higiene y seguridad en el trabajo hagan mediciones, técnicos de bueno, higiene pero, y uy, seguridad perdón, hagan mediciones. se me fue el demonio. Bueno, eso es, ahí la EA no se puede meter, ¿no? Claro, 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 Eso es un resorte de educación y del lobby que hagan los colegios o consejos profesionales de locales. claro. Claro, Como el es tema un de la tema de caja, incumbencia. como es un tema de caja, todos pueden firmar. Claro. claro. No digo Pero que esté bien, ¿eh? acá en esta reglamentación que estamos viendo, ahí hay un párrafo que dice quiénes pueden certificar una instalación eléctrica, la verificación. Este, habla de actividades reservadas al título, después eso, no sé si hay Claro, tiempo, pero está el previsto. problema que eso es la resolución 1254 creo que del 2019, donde se pusieron de acuerdo todos los decanos de ingeniería del Confedi y sacaron dirimieron el nombre de incumbencias. Creo que esto vale la pena perder un minutito para decirlo, Sí, ¿no? sí, yo iba a plantear que después en alguna otra sesión quizás se pueda explayar sobre eso. Lo podemos hacer ahora si quieren. Bien.
como quieras. Siempre, antes o después da lo mismo. Mm. En la resolución 1254 dice claramente que, o sea, ya da por salvado el término incumbencia, por la incumbencia es un alcance más amplio que la actividad profesional reservada con exclusividad al título. ¿Esto qué quiere decir? O sea, nosotros somos ingenieros, todos, ¿no? Entonces, tenemos una especialidad. Todos podemos dar clase en la facultad. Eso forma parte de nuestra incumbencia. ¿Por qué? Porque tenemos el grado de acuerdo a el grado que estamos dando. Entonces, si yo soy un técnico, no podía dar clases en la universidad. Si soy ingeniero, puedo dar clases en la universidad, pero no puedo dar posgrados. Para dar, Claro. para dar clase en una maestría tengo que ser magíster por lo menos. Para dar clase en un doctorado tengo que ser doctor como mínimo. Para dar clase en ingeniería tengo que ser ingeniero como mínimo. Entonces eso es la incumbencia, forma parte, perdón, de la incumbencia del título. Además, hay actividades reservadas, ¿sí? Con exclusividad al título. En realidad, es actividades profesionales reservadas, con exclusividad al título. Entonces, el título de ingeniero electricista que yo tengo me permite hacer algo, ¿sí? Dentro de lo que es mi plan de estudio. Y el de ingeniero electrónico le permite hacer otra cosa y al mecánico otra. Lo que pasa es que la 1254 es tan difusa el alcance de la actividad profesional reservada con exclusividad que hay un gris, pero enorme, digamos, en lo que uno puede hacer o no. No hay una especificación concreta de la tarea profesional que tiene que hacer, que puede hacer un ingeniero en algo. Si no tienen la 1254, yo se las comparto, eso es lo de menos. Cuando la lean y ven las incumbencias, las actividades profesionales reservadas con exclusividad al título de ingeniero electricista, y lo mismo que electromecánico, y lo puedo asociar con el mecánico, con el electrónico, si quiero, aunque parezca mentira. Y por eso estos son acuerdos más que nada políticos. Por eso los colegios y consejos profesionales, ¿sí? A veces definen en su consejo superior, ¿sí? La actividad profesional, ¿sí? Que realmente puede ejercer una persona. Entonces, si le conviene al colegio o consejo profesional local, ¿sí? Entonces decidirán que el técnico en higiene y seguridad lo puede firmar. De hecho, en Buenos Aires, el ingeniero, el ingeniero químico, si tomaba un curso en la EA de puesta a tierra, podía hacer resolución 900. O sea, loco, ¿no? Pero escrito por el propio Colegio de Ingenieros Químicos, ¿no? Así estamos. Claro, así se terminan haciendo las cosas. ¿Mm? Bueno, si alguno quiere la 1254 me la pide y la mandamos y la leen con tranquilidad. Bueno, acá estamos. Perdón. Bueno, entonces vamos a las pruebas. ¿Sí? Las siguientes pruebas deben efectuarse en la medida que sean aplicables y preferiblemente en el siguiente orden, lo cual no quiere decir que sea así. Eh, Punto A, continuidad de los cables o conductores, porque va a depender si tengo cable o tengo conductor. Entonces, ahí donde uno mide, que en realidad cuando uno mide un cable, mide la parte conductora del cable. ¿Está bien? Pero, pero lo que está viendo es la continuidad de la tierra de protección, que puede ser un cable o un conductor. La resistencia y la aislación eléctrica, importantísimo en cualquier verificación. La confirmación mediante medición de resistencia y aislación de la efectividad de la protección por MBTS o por separación eléctrica, si lo eligen como protección simultánea contra contacto directo e indirecto,
esa disposición. Confirmación mediante medición de resistencia y aislación de la efectividad de la resistencia o impedancia de suelos y paredes. Si para protección contra el riesgo de contacto indirecto usan un local aislado. Confirmación de la efectividad de la desconexión automática de la alimentación, que es lo que realmente debería pedir resolución 900. Fíjense que acá no habla de puesta a tierra. Ustedes tienen que verificar si es efectiva la desconexión automática de la alimentación. ¿Cómo verifico si es efectiva? Una respuesta rápida. Y el Si actúan tiempo los tiempos establecidos. y el disparo de los disyuntores. ¿Perdón? Si actúan los tiempos establecidos. Sí, pero para eso tengo que medir lazo, ¿no? Tengo que medir lazo de falla y veo si la protección actúa en el tiempo establecido por la tabla que aparece nueva ¿cómo es? En la 95.501.3, la de puesta a tierra en el sistema de baja tensión. Y que va a aparecer en la nueva parte 4 de la EA. Yo no sé si la puse o no, si no después la agrego. Confirmación de la efectividad de la protección complementaria, también lo pide, polaridad, secuencia, prueba funcional y caída de tensión. Las últimas son muy sencillas, evidentemente, y las que son laboriosas son las primeras. Y esas nos vamos a empezar a dedicar. ¿Mm? Bueno, en 6.13.2 habla de la continuidad de los cables y conductores. Esto es textual lo que dice el reglamento en 613. La continuidad de los cables y conductor y la conexión a las partes conductores expuestas, si existen, se deben verificar mediante una medición de continuidad en las tierras de protección, incluyendo cables o conductores de la conexión equipotencial principal y suplementaria, partes conductoras expuestas, obviamente, y cables activos en caso de circuitos terminales en anillo. Cuando uno cierra el circuito, tiene que vigilar la continuidad de los cables activos que se estén cerrados. Y en 547, o sea, en la parte 5 del reglamento de la EA, dice lo que dice la 61.557, que después vamos a ver. Hola, yo escucho, no sé por qué escucho muy mal. ¿Alguno habló? No. Creo que Bueno, se encendió un micrófono, pero ahí apagué todo. listo, está bien. Bueno, entonces, lo que dice 547 es lo que dice la 61.557, que el ensayo de continuidad tiene que tener un instrumento que tenga un suministro con tensión en estado no cargado entre 4 y 24 volts y corriente mínima de 200 miliamperes. ¿Por qué es esto? Porque corrientes de menor valor no van a provocar la caída de tensión necesaria en el instrumento para poder hacer la lectura. Todos saben que los instrumentos miden tensión y corriente y hacen el cociente para hallar la resistencia, y 200 miliamperes es el mínimo, digamos, indicado. Acá también me quiero detener un poco con esto, porque fíjense lo que dice 61.557.4, continuidad de los cables y conductores, lo que tiene que tener el instrumento. Muchas cosas que son, digamos, de forma, pero hay otras que sí son importantes. El máximo error no debe ser mayor al 30%, lo cual es razonable porque es un instrumento de campo, no es un instrumento de clase alta, ¿sí? No es un instrumento de laboratorio con que vamos a medir al campo, a las industrias, a donde sea. Se pueden usar tensiones en alterno y continuo entre 4 y 24 volts. El instrumento en medida debe permitir la inversión de polaridad de la tensión de prueba en el caso de corriente continua, que de hecho lo hacen los instrumentos, ponen de resistencia en más o menos. La corriente de prueba debe ser mayor que 200 miliamperes dentro de la mínima escala de medida. Está bien, porque si no, insisto, no va a provocar la caída de tensión necesaria para hacer la lectura. Piensen ustedes que para medir una tierra Ufer, nosotros inyectamos 200 amperes, no miliamperes, 200 amperes para poder medir
una resistencia tan baja como una tierra de cimientos. También para el caso de un cable, que son resistencias, digamos, son resistencias muy bajas, pero resistencia de valor de dos órdenes de magnitud, por lo menos, de valor de resistencia de una tierra Ufer. Entonces, con 200 miliamperes no hace nada y tenemos que inyectar de 200 amperes. De hecho, hay instrumentos como el Meger que viene con prueba de 200 amperes. La mínima escala de medida debe incluir la escala de 0,2 a 2 ohm, como mínimo, resolución de 0,01 ohm, de una decimadora en los instrumentos digitales. Esto, ¿sí? Sí tienen que considerarlo seriamente. En caso de punta de pruebas compensados o resistencia externa adicional, esto debe ser indicado por el instrumento. ¿Qué es lo que pasa? Que ninguno le indica, ningún manual indica cuál es la resistencia que le puedo adicionar para hacer una correcta medición, que no me alcanza quizás con el cable en longitud, no me alcanza, con el cable que viene con el instrumento. Entonces tengo que saber cuánto le tengo que agregar. De hecho, por ejemplo, ¿alguno conoce, por ejemplo, el MPI 507 de Sonel? ¿Alguno lo conoce el instrumento? Sí, Yo sí, no. El Sí, chiquitito, sí, sí, sí. chiquitito naranja. Eh, sí, antes era Bueno, aquí, sí, sí, 502 hasta, era. hasta ¿qué largo de cable le puedo poner para medir continuidad? Claro. tiene No tenemos la un, menor idea. Yo tuve que hacer la consulta a Polonia. Y en Polonia, de Polonia, Tomás con Z, Gorsel, no sé cuánto, me dice, para medir con 200 miliamperes en continuidad, ¿sí? Le puedo adicionar una resistencia de 2 ohm que no exceda 1 ohm de cable, la resistencia, en este caso, la máxima longitud de cable de 1 milímetro cuadrado de 50 metros. O sea que yo a ese instrumento le puedo poner 50 metros de cable de 1 milímetro cuadrado que me sigue garantizando que su fuente me va a tirar 200 miliamperes. Porque tiene fuente corriente constante pero limitada. Limitada por la capacidad de la batería que tiene. Entonces eso es fundamental cuando uno mide continuidad porque la continuidad, si uno quiere ser preciosista, ¿sí? La tiene que medir en la longitud del cable y la tiene que medir desde la barra equipotencial principal, ahora vamos a ver algunos ejemplos de manual, hasta donde llega el último cable. Te consulto, Con lo Carlos. cual las longitudes pueden ser muy largas. Una consulta, Carlos. Sí. Eh, Viste que volviendo a la resolución 900, se pide medir continuidad y se dice cumple o no cumple, sí o no. O Mm. sea, ¿qué valor de referencia si alguien, sea, porque es una medición de resistencia, digamos, eh, ¿hay algún valor? La referencia sería según el tipo de conductor que es y la sección que tiene, esa sería la No referencia. ponerle sobre ese. Claro, y aparte, ¿daría lo mismo si mido en continua o en alterna? Sí, O sí, sea, sí. generalmente son de continua, ¿no? Los Son de medidores. continuo generalmente, pero si lo mides en alterna no tenés problema. Pues lo puedes medir con un voltímetro y un amperímetro. Sí, y aparte como estamos midiendo con con dos cables nomás, o sea, con dos ondas, no es una medición de precisión, digamos, tal vez por eso, si no tendría que ser una medición de cuatro hilos, digamos. Eh, No, bueno, pero no, 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 pero para usar un puente son resistencias muy bajas, no resistencias cables. claro, O bien, o bien, cuando vos medís resistencia muy baja, te vas a un puente, no 4 hilos, sino que puente Whiston, puente de Kelvin, el que se te ocurra, o bien usas una inyección alta de corriente, que te la admite el instrumento. claro.
de Eh, las dos formas. Por eso te hablaba de los 200 amperes para medir una tierra UFA. Estás en la centésima de ohm. sí, pero por eso, uno generalmente, yo tenía como que uno, no, o sea, no es necesario poner un valor, uno dice, sí, es continuo, evidentemente hay una continuidad, o no, Bueno, por, claro, pero bueno, porque no, ahí está el tema, ¿no? Yo creo que son dos cosas diferentes. Si uno quiere, uno puede hacer una tarea profesional o no hacerla. ¿Está bien? Si uno mide continuidad, puede tomar el valor en ohm que le da el instrumento, ponerlo en la memoria y entregarle el listado al comitente de las mediciones que tomó, no que cumple o no cumple. Es continuo, sí, ver las observaciones, le das el listado digamos, de valores medidos con tu instrumento. Eso te permite, ¿sí? Es más laborioso, por supuesto, pero te permite, ¿sí? Tener trazabilidad en las mediciones. Si vos ves que hay un cable cuya resistencia va a aumentar a lo largo del tiempo, en algún momento vas a tener una falla. Hay un falso contacto, hay un calentamiento, hay movimientos, hay vibraciones, ¿sí? Porque no te olvides que la resistencia y contacto están en serie con la medición, ¿no? Entonces, ahí es donde vos podés inferir probables fallas o inferir fallas, digamos, que están en ese momento. Imagínate que tenés un tomacorriente doble, por decir un ejemplo muy sencillo, pero no el doble que ya viene doble de fábrica, ¿no? Que viene puenteado interiormente con latón, sino que vos tomas dos tomacorrientes, dos módulos de tomacorriente y los pones en un bastidor, ¿está bien? Y haces los puentes entre ellos, ¿ok? Como se armaban antes de que salgan los tomacorrientes dobles. Si vos vas con tu instrumento de prueba, pones una punta en la barra equipotencial principal, el otro en el polo de tierra de uno y te da 0,7 ohm, y lo pones en el de al lado y te da 0,9, hay alguno de los dos que está mal. Porque esa diferencia no puede estar en No. ese pedacito de cable que los puentea. Hay algún contacto que está mal, hay un contacto que está ennegrecido, hay un contacto que está flojo. ¿Sí? Puede pasar cualquier cosa, esto te permite detectar fallas. El cumple no cumple una batalla naval. Lo que hace la gente le pone el X cumple y listo, no tengo problema. Algunos miden lazo, por ejemplo. No miden continuidad, miden lazo. ¿Es continuo el lazo? Y sí, pero yo no sé si están en guirnaldo o no conectados, por ejemplo. Tampoco lo voy a saber con la medición de continuidad. Este, ¿Algo más de esto? Sí, Carlos, yo le quiero Sí, preguntar, ¿en qué, bueno, ahí nombró la tierra buffer de la zapata de hormigón, sí, la Terra sí. pero en plantas grandes, en sistemas TNS, es muy importante, me parece, medir la continuidad con alta corriente. ¿Qué equipo usa para eso? ¿Viene algún equipo? ¿Cómo se llama ese equipo? ¿Es un micro oímetro o algo así? Yo tengo un micromímetro, por un lado. Y por otro lado, Mariela está grabando, pero lo voy a decir igual, tengo una soldadura eléctrica Claro. con un equipo adaptado que me inyecta 200 amperes. Entonces, ¿qué mide? Mide la... No, pero ahí, a ver, no, espera, pero ahí me parece que estamos hablando de cosas distintas. En una planta industrial con esquema TNS, donde está todo equipotencializado, yo lo que mido es continuidad entre un cable y otro, si quiero medir eso. Sí, sí. ¿Está bien? Ujú. Hasta ahí nada más. Cuando vos medís esos sistemas interconectados, lo razonable es medirlo con instrumentos activos. Está bien, como la pinza doble núcleo, la pinza integrada o con las dos pinzas.
¿Por qué es esto? Porque vos estás, por ejemplo, vos tenés, no sé, se me ocurre en este caso, una zapata, una fundación de hormigón donde hay una columna alumbrado. Y a esa columna alumbrado le llega el cable de conexión equipotencial. Sí, Suponete que tu sistema de puesta a tierra TNS te dé, qué sé yo, 0,1 ohm y la base de la columna te da 40. Al vos poner la pinza o las dos pinzas en el cable, el conductor equipotencial que vincula la columna, vas a medir la resistencia de puesta a tierra de la base de la columna, porque le vas a sumar una resistencia muy baja que es la impedancia total de toda la interconexión de la planta. ¿Está sí, bien? sí, sí, Estoy ¿Me midiendo la de seguiste? la columna en paralelo con las otras, En sumado el serie. paralelo de las otras. No, por eso en serie con el paralelo del resto. Y en serie con el paralelo de las otras. O sea, sumadas Tal al, cual. al Entonces vos paralelo. con la pinza doble núcleo vos medís la impedancia de la columna, pero no medís la resistencia puesta a tierra del sistema, porque teóricamente te debería dar lo mismo en todos los puntos, que no te va a dar lo mismo en cualquier punto, porque los electrodos los vas a poner en lugares diferentes cada vez que medís. Si yo Claro, tengo pero el estoy esquema midiendo por TNS en una exceso. planta industrial, yo tengo que tomar el perímetro de la planta, ¿sí? Separarme 5 veces la diagonal principal para poner el electrodo de corriente, ¿está bien? Y al 62% pongo el electrodo de tensión, que lo mejor es ponerlo del lado contrario, y mido la resistencia puesta a tierra total del conjunto. Y después mido continuidades. sí. ¿Era eso lo que me estaba preguntando? Eh, no, cuando en un TNS, el punto que había puesto anteriormente, tenemos que saber si el interruptor automático eh, corta en la corriente, Sí, en la desconexión automática, no me sale. sí, sí. Tengo que Bueno, verificar eso. tenemos que saber la corriente de cortocircuito en ese punto. Entonces tenemos que sacar la impedancia del cable No, la impedancia o del de lazo, todo no el del cable. bucle, No, la de impedancia todo del lazo. del lazo, del bucle o del lazo, y ahí calcular si en el punto que estamos controlando, que tablero seccional o algún motor, lo que sea, Y lo que sea. sí, sí, la corriente de cortocircuito es superior a la corriente magnética del interruptor. Sí, señor. Tal cual. Ajá, bueno, Pero para eso no tenés que medir, digamos, todos los cables y la continuidad, vos medís lazo nada más. sí. Sí, sí, pero bueno, ¿en qué caso entonces conviene medir continuidades? Si yo- O sea, la resolución 900 te pide medir continuidad. ¿Está sí, bien? Vos tenés que tener continuidad, por ejemplo, entre un tablero, entre el TGBT y los tableros seccionales, por decirte un caso cualquiera. sí, Ahí tenés que medir la continuidad de ese cable. sí, En un TNS o en un TT, en lo que sea. sí, sí. Porque que estén Ahí lo puestos a podemos hacer tierra, del estén método interconectados, activo, claro. estén Lo todos podemos, puestos a tierra, inclusive con tierras locales, ¿está sí, bien? La continuidad de ese cable lo tengo que medir porque es un cable troncal. Vos está bien. imaginate, te voy a dar, no sé, un ejemplo de un TNS cualquiera que vos tengas separado, digamos, de la planta, tengas, qué sé yo, la casilla de vigilancia. Ujú, Vos vas con el PE, con la tierra de protección hasta la casilla de vigilancia y por ahí le pones una puesta a tierra local, como se utiliza hacer, como se hacen las tierras digamos, suplementarias para la sí, parte de media tensión o la de baja inclusive para reforzar y bajar la impedancia total del lazo, ¿está bien? sí. Bueno, imagínate que ese cable se te corta y vos te quedás con una puesta a tierra de alto valor que no te permite la desconexión automática. Entonces ese cable lo tengo que medir, por Ujú, más que esté equipotencializado los dos extremos. sí, 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 está bien. ¿Está bien?
Sí. Y aparte, si tenés una malla, o- ca- no sé, una malla de una subestación. Sí. Podemos medir primero con el método del telurímetro, como dijo usted, 5 veces la distancia, ponemos las picas y después medimos continuidades internas de la malla o al transformador, al TV, al Claro, TI, a todo. cada conexión equipotencial que vos tengas. Claro, a cada conexión, a ver si tenés buena continuidad, pero con 200 amperes. Sería más correcto que con 200 miliamperes, ¿no? No, ¿por qué? Porque vos estás viendo la continuidad de un cable, no de toda la malla. Ajá. Ah, bueno, está Vos bien. estás tomando un tramo del cable, independientemente de donde esté conectado. La malla Sí, va a una barra, sí, ¿sí? Va a una barra equipotencial. Y de ahí bien, salen las conexiones de equipotencialidad a todos los puntos que sean, digamos, metálicos accesibles, a todas las masas. Ese cable lo medís. ujú, En una subestación, ¿sí? Ya por default, vos estás, en algunos casos salís directamente de la malla y te conectás a los TT, a los TI o a los interruptores o a los seccionadores. Si sí. no te vas a ir hasta la barra del tablero y volver. No, no, se abraza, se deriva un Claro, cable directamente a la de malla. que está enterrado y sube y conecta directamente. Tal cual. Sí, Entonces vos ahí verificás que haya continuidad entre dos masas. exacto, No más que eso, y ahí no necesitas 200 amperes. está bien. Bueno, O sea, cuando vos querés medir una resistencia de puesta a tierra baja, local, ahí es donde metés los 200 amperes, o más, está bien. o menos, ¿viste? Hay instrumentos de 20. Los Bueno, micromímetros vienen de 20 amperes, por y si ejemplo. quisiera medir la malla entera, pero en vez de La irme a malla las entera cinco vos tenés que ir veces, con un telurímetro. no se puede hacer en forma activa. En forma, Activa. O sea, no, mandarle con 200 instrumentos activos no vas a poder. no se puede. Claro. No, ¿Cómo necesita un haces punto de para medirla con referencia instrumento fuera de... activo? Tenés que tener otra puesta a tierra más lejos, de Ujú. menor valor que la malla, y vincularlas y poner el instrumento activo. Sí, por ejemplo, si tenemos un cable, un hilo de guarda que viene de kilómetros arriba de las torres de media tensión. Y ahí tenés, ahí medís con la pinza doble núcleo la puesta a tierra local de cada torre. Sí, pero si queremos contrastar la malla, a ver, con respecto a ese cable, Y mm, no sé quién tiene menos, claro. si la malla o el hilo de guarda de la línea. Ujú. Ojo, que están en el mismo orden de magnitud, capaz. Sí, puede ser. Bueno, bueno. No, está bien. Había escuchado eso de medir con 200 amperes, pero bueno, no me queda, o sea, me queda claro que para una tierra muy baja, como una tierra buffer, pero no, bueno, no le encuentro otra utilidad, digamos. No, no, o sea, o sea, la utilidad es que, por ejemplo, vos tengas una estructura que vos quieras medir, ¿sí? La continuidad de la estructura porque vas a hacer el sistema de protección contra rayos. Bien. Entonces vos tenés una estructura que está hecha, Ajá. ¿está bien? ¿Cómo mido la continuidad de la O sea, estructura? A ver si el está hierro que está embutido bien, en el bien hormigón. equipotencializada. Claro. Está bien, porque ojo que los hierros no puede estar solapado. O sea, el ZIGZOG te dice que los hierros tienen que estar solapados 10 veces su diámetro, como mínimo. Ujú. ¿Está bien? Como Entonces, para que la conexión sea efectiva. Vos no sabés si pones, digamos, los hierros estructurales están hechos con esa característica. claro, en ese Capaz que caso están sí. hasta En e- sueltos. Sí, sí, sí. Entonces ahí, ¿qué haces? Agarras una punta de la estructura, otra punta, agarras un escáner de columnas, un detector de metales, pero bueno, de buena profundidad, 15 centímetros como mínimo. Buscás el hierro estructural, haces romper, picas, pones un punto fijo de medición, te vas a la otra punta, haces lo mismo y ahí le metés los 200 amperes. Bien.
Con 200 miliamperes ahí sí que tampoco hacen Claro, nada. no, no le hace ni No se cosquillas. mueve. Está bien. ¿Está bien? Bueno, lo último que me queda de la 61.557.4 es que una tensión externa hasta el 120% de la tensión nominal del sistema conectada al equipo de medida no debe dañar el mismo, ni causar peligro, ni nada por el estilo. Pero bueno, esto es obviamente por un tema de seguridad. Pero me parece que lo que hay que tener presente es esto, ¿no? Siempre que uno conozca la limitación del equipo que tiene. Y la manera de conocerlo es preguntarle directamente al fabricante, porque el importador no te va a saber decir cuánto cable le podés agregar o cuántos son de impedancia le podés agregar para que la fuente te siga tirando 200 amperes. Lo mismo ocurre con el telurímetro. Vos vas a medir una malla. Lo que hicieron mediciones conmigo, y si nosotros hicimos, creo que puse el caso de la medición de la puesta a tierra en Jujuy, de la subestación de GESA. Nos fuimos a 350 metros del cerco perimetral. Entonces vos tenés que tener un instrumento que te siga tirando, ¿sí? La fuente con toda esa impedancia de cable adicional. Y ese dato lo da el fabricante, exclusivamente. Eso no hay que perderlo de vista. Por eso está especificado en la parte 4 y también la de puesta a tierra. Bueno, entonces, acá tenemos una diapositiva de un metre, ¿sí? Que está midiendo, ¿sí? Entre la barra equipotencial principal, que sería la conectada al borne de tierra, y la barra de otro tablero. ¿Mm? Fíjense, este cable, que acá le pone en el manual opción KMA 1012, puede ser un cable adicional. Entonces el fabricante le dice, bueno, yo te vendo un rollo de cable adicional de 100 metros que se lo podés meter a mi instrumento. Y entonces uno va con el instrumento colgando, este instrumento que está acá colgando, este cocodrilo agarrado a la barra equipotencial principal y va midiendo cada uno de los puntos desde esa barra, que le corresponden a esa barra, por ejemplo. ¿Ok? Y entonces uno tiene un valor para cada uno de estos cables. Por ejemplo, para este va a tener, como está medido, tiene un valor determinado. ¿Cómo sé si es correcto o no? Y bueno, por el sobre ese. ¿Mm? Ahora puse un ejemplo de pantalla como para, digamos, reforzar el concepto. También hay equipos como el Metrel que tiene una punta que se llama Tip Commander, en el cual uno deja uno fijo, el cocodrilo fijo en la barra equipotencial principal y con el Tip Commander va, toca, aprieta un botón que viene provisto en la punta y directamente lo carga en una posición de memoria el valor. Y después saca el listado de todo lo medido y o eso es lo que uno le puede entregar al comitente. Bien, acá tienen dos pantallas y esto, digamos, es docencia por el lado del absurdo, ¿no? Acá está, los dos son de medición de continuidad, de dos instrumentos distintos, un metrel y un sonel. Una pantalla más completa, una pantalla menos completa. El metrel, tiene, que es un multifunción, en este caso tiene resistencia en más o menos 200 miliamperes, que tiene cambio de polaridad, seteado en 10 ohm como máximo, porque es un seteo que uno lo puede poner en el valor que quiera. Si le dejo alarma sonora o no, las puntas están compensadas. Indicador de batería, resistencia con polaridad positiva, con negativa, y me da 8,75 ohm. Si yo anoto 8,75 ohm, sí, es un valor que no es un valor de la medición de un cable, salvo que sea muy largo. Si nosotros hacemos la cuenta, ¿sí? Agarramos cable de 10 milímetros cuadrados, ¿sí? La, el RO es 1/56 ohm milímetro cuadrado sobre metro. 8,75 la resistencia medida, hagan la cuenta, le va a dar 5 kilómetros de cable. Claro.
¿Eh? No, no escuché. Bueno, haga la cuenta, le va a dar 5 kilómetros de cable. ¿Mm? Bien. En vez, este Sonel está dando una pantalla que es más, digamos, más cerca de la realidad de lo que es una medición de continuidad. El equipo está listo, tiene batería. Mira, resistencia en continuidad 0,16 ohm. Chao. No necesito más datos. No es que uno sea mejor que el otro, no, simplemente, o sea, estas indicaciones a veces confunden en la interpretación del resultado. Hay gente Ahora, que... perdón, ¿Cómo? el Sí, instrumento de la izquierda, el Metrel, en definitiva, los 8,75, ¿qué midió? no sé qué midió, eso está en el manual. Pero yo Ah, tengo que razonar que si leo claro, 8,75 no puede ser, claro. El y tengo promedio cable de entre 10 la milímetros cuadrados, resistencia, son 5 kilómetros de cable. Sí. No, no, el promedio de lo que vio con las distintas polaridades, pero en definitiva, ese valor de ohms es muy alto si va a medir un cable, a Es menos que lo que sea acabo de larguísimo. decir. Claro, claro, claro. bueno, Por pero eso uno digo, por la ahí, pantalla confunde. No, Claro, está no. disculpa, bien, pero no significa que el instrumento esté midiendo mal. Es un falso contacto, digamos. El instrumento mide claro, bien y está indicando un Algo falso hay, contacto. claro. claro, no necesariamente un Por cable, eso quizá conectaron un chasis que no estaba aquí potencializado y le dio un bucle. puede Pero ser cualquier arriba cosa de la dice que 10 nombraron ohm. ustedes, pero yo lo que tengo que hacer cuando mido continuidad y veo este valor, tengo que saber que está mal. Claro. Arriba a los 10 ohm, 10 ohm vos le dice podés arriba. poner, Que el sí, fondo de pero escala hace eso. no, no, a los 10 ohm vos le pones como límite para que te avise. Abajo Bueno, de el los 10 ohm límite. te prende la luz verde y Sí. arriba te prende la luz roja, ¿Sí? para que vos Sí. sepas rápido si está bien o no. Yo eso lo No, tengo en no. 1 ohm. Pero ese seteo acá en el manual lo puso el manual porque se le ocurre. Sí, sí. Está bien, andás a ver qué midió ahí, pero yo pongo en las pantallas precisamente para que, ¿sí?, no confunda a la gente, que hay gente que mide 8,75 y pone 8,75, está bien. Y capaz que el cable está suelto. Y tocando otra masa cualquiera y le dio un valor, sí, de 8,75 porque se cierra por cualquier otro lado. Ahora arriba dice CO de continuidad, se No, que refiere. están compensadas las puntas. Ah, compensada las puntas. Ah, Vos cada vez que haces medición de continuidad tenés que compensar las puntas. Con el cable que viene o si le pones cable adicional. Si le por- pones 100 metros de cable adicional tenés que compensar el porque instrumento también. abajo dice compensada. Ah, está como una solapa, No, esos sí. son Sí, los cuatro botones que tiene abajo, sí. que vos los podés tocar ahí. Tenés la función que está, el límite, ¿sí?, la alarma y la compensación. ¿Está bien? Pero yo lo que voy con esta diapositiva, insisto, de que no La se guíen sencillez. por los valores de manual porque en muchos casos están mal. Lo mismo va a pasar con lazo de falla que después lo vemos. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Ok. Bueno, entonces, esto no lo lean. Esto lo vamos a explicar, lo tienen ya, aparte tiene el reglamento, ¿no? El problema de la medición de continuidad es que, sí, en algunos emplazamientos la cantidad de puntos a medir es tan grande que se hace inviable la medición de continuidad, totalmente inviable. Y no solo económicamente, sino técnicamente inviable y temporalmente inviable, porque en un año hay empresas que no terminan de medir continuidad, ¿ok? Piensen que la frecuencia de las inspecciones, que creo que le puse la diapositiva al final, la frecuencia de las inspecciones depende de las influencias externas que tenga el inmueble. Una sala de grupo 2, un quirófano, por lo menos te verifica cada año, mientras que una industria cada 3 y una vivienda cada 5. También porque las influencias externas en cada uno de esos distintos campos de aplicación son tales que ameritan, digamos, plazos más largos o menos largos. ¿Ok? Bueno.
Entonces, en los lugares, sobre todo los edificios de oficina, los edificios de propiedad horizontal, que de un único usuario, ¿sí? Esa es, la medición de todo es inviable. Y en algunas industrias también es inviable. ¿Por qué? Porque, o sea, los problemas que presenta, digamos, esta visión, estoy hablando de una visión, ¿no? ¿Sí? Digamos, de la visión de los que redactaron Resolución 900, que es medir todo, todos los años. Resulta inviable por varios sentidos. Primero, si uno tiene que medir un artefacto en altura, ¿m? Tiene que conseguir una tijera, conseguir un clark, conseguir una escalera, depende la altura que tenga, ¿sí? Necesita elementos adicionales, Sí. ¿sí? Para llegar hasta ahí, hacer la desconexión de la luminaria, ver si está la tierra de protección conectada, porque el reglamento pide la continuidad de los conductores, no de la masa, que es lo Hacer que un dice programa de Resolución seguridad 900. de trabajo en altura, presentarlo en la RT, No, 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 y no solo todo eso eso. también, aparte, ¿no? No Digo, sé, si yo lo tengo que hacer y vos me contratás a mí para hacerlo, yo te voy a decir, bueno, tenemos un operario, poné la tijera vos, que sube el operario, que lo baje el equipo, o que desarme y llegue el conductor de protección, yo voy y mido, bajo y que suba el operario y lo ponga, porque si no es responsabilidad mía si el equipo no funciona después. claro. Es muy complejo y muy problemático el tema. No es tan simple como eso. Y lo que decís vos, permiso de trabajo, RT, ¿viste? Toda la parte burocrática que eso implica. ¿Está bien? Aparte, no son equipos que tengan riesgo de contacto directo ni indirecto. ¿Está bien? Sino que ahí, cuando va a trabajar un operario, va a trabajar un operario que es calificado eléctricamente. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Sí, Ah, correcto. yo sí. Sí, 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 sí. bien. Que un operario que es calificado eléctricamente. Entonces se torna inviable. Y se torna inviable también en la medición de, por ejemplo, un edificio de oficinas, de cualquiera de los que por ahí tienen ustedes ahí cerca del Monumento a la Bandera, o tenemos nosotros acá en Puerto Madero, que tenga que medir todos los tomacorrientes o todas las luminarias. Es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué dijimos? No, primero hablamos con la SRT, no le entraron las balas, lo mismo que ahora no le entran las balas con el tema de que se puede importar equipos con ficha de cualquier geometría, y de otra cosa que ya he peleado dos veces. Si van a ir a la Biel, ustedes va a estar Matías Bernoco, que es el director de reglamentos técnicos, donde ya hemos peleado dos veces y bueno, no entran las balas, ¿no? Cualquiera puede importar cualquier equipo con cualquier ficha, cualquier geometría y viva los adaptadores. No, bueno, mejor no hablemos de ese tema para no protestar. Bueno, entonces lo que plantea la 93646 es tomar un sistema de medición, ¿sí? Para un determinado sector de la instalación a través de la norma IRAN 15, que es un muestreo estadístico, ¿sí? Que con un nivel de calidad aceptable fijado por el reglamento. El AQL, el Accuracy Quality Label, está fijado por el reglamento. ¿Está bien? Está escrito en el reglamento, está fijado por él. Entonces, uno tiene que decir, si en la instalación es nueva, si hay una parte ampliada, para la parte ampliada, si hay una instalación modificada, para la parte modificada, verifico todo. No puedo arrancar sin verificar una instalación, sin que la instalación esté verificada. Por eso en instalaciones existentes, y esto, vamos a decirlo con todas las letras, fue una observación del Colegio de Ingenieros Especialistas de Rosario, que nos dijeron que usemos el muestreo, pero por lo menos la instalación tiene que estar medida una sola vez. Y eso está escrito en el reglamento. La instalación debe haber sido medida. No puedo arrancar algo por muestreo si no está medido previamente. ¿Está bien?
Bueno, entonces todo lo que es nuevo, se amplía o se modifica, se tiene que verificar el 100%. Entonces después se sugiere, no se obliga. Si ustedes quieren medir todo, midan todo. No hay ningún problema. Pero lo que se sugiere es que se divida los puntos de medición en cuatro conjuntos. Las tierras de protección entre tableros, o sea, las tierras troncales, que hablamos recién, del TGBT al tablero de bomba, del TGBT al tablero de compresores, del TGBT, qué sé yo, al tablero de incendio. Eso se miden todas, porque son los que llevan la puesta a tierra, ¿sí? a ese sector. No se olviden que dentro de una instalación que arranca con esquema TNS, yo puedo tener otros esquemas adentro, esquemas TT, que de hecho a veces es preferible inclusive. Si uno dice, si yo te digo, tengo una planta industrial y tengo qué sé yo, a 500 metros, tengo el sector de compresores por el ruido que hace. Entonces directamente capaz que hago un esquema TT para el sector de los compresores y le pongo una puesta a tierra local y diferenciales, si me lo admiten. ¿Está bien? Entonces ahí no llevo tierra de protección, ¿sí? Y mido en forma local. Pero si ya lo hago tenés en el sistema, le llevo la protección hasta el tablero de esos compresores por más lejos que esté. Entonces esos cables los mido todos. Los de equipotencialidad también. Cuidado, pues son pocos en realidad. ¿Mm? Las luminarias situadas por fuera del volumen de accesibilidad al contacto. El volumen de accesibilidad al contacto es una de las medidas de protección suplementaria para el contacto directo y es una protección reservada a usuarios calificados BA4 y BA5, que se trata de poner las partes con tensión lejos, que sean inaccesibles para una persona, sin ningún tipo de herramienta o elementos que le permitan cambiar la altura. Ese volumen de accesibilidad al contacto está determinado por esta figura. Esto aparece en la parte 4 de AEA 90364 y se va a mantener, en la cual en esta plataforma, acá está visto en corte y acá está visto en planta, todo lo que está grisado es la zona donde puede haber elementos con tensión. Acá estamos, para este ejemplo estamos hablando de artefactos. Fíjense la diferencia, ¿no? Acá estamos hablando de elementos con tensión, ¿sí? Digamos, en el dibujo, pero para la parte 6 son artefactos de iluminación, por ejemplo. O sea, con lo cual el riesgo es mucho menor. En esta superficie, una persona que esté parada acá a 2,5 metros no llega, entonces puede tener un elemento de contención. Si se estira en esta plataforma, se acuesta y pasa la mano por debajo de la plataforma, si hay una estancia de 75 centímetros, tampoco, o acá con un radio de 1,25 m, acá con un radio de 2,5 metros. Bueno, con estas medidas yo puedo poner elementos con tensión que una persona, que un usuario calificado parado en esta superficie, ese, ¿sí? No llega a una parte normalmente activa peligrosa. ¿Está bien? Entonces, todo lo que esté fuera del volumen de accesibilidad al contacto no se mide, porque ya está medido una sola vez. ¿Y qué se hace? ¿Sí? No, perdón. ¿Qué se hace con esto? Cada vez que hay un reemplazo de lámpara o luminaria, se debe dejar asentado en un registro que se midió la continuidad del conductor de protección, que quede como tarea para la gente de mantenimiento. Con lo cual no me tengo que ir a medir luminarias que estén, digamos, en altura. Lo mismo que una oficina que tiene, qué sé yo, 3 metros de altura el techo o 2,80 m, tengo una luminaria que la cual no voy a llegar nunca, salvo poniendo una escalera. Y si pongo una escalera, la persona que va a ir es calificada en una oficina y va a cortar la energía y en una industria también. Y además, ¿sí? Y además sabemos que estos elementos, ¿sí? Tienen protección diferencial, razón de más de seguridad para, ¿sí? Perdón, adoptar esta medida. ¿Mm?
¿Está claro hasta acá? ¿Está bien hasta acá? Insisto. Está claro, ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿Ningún sí. problema? Bien. Entonces avanzo. El cuarto punto son los tomacorrientes y luminares situados dentro del volumen de accesibilidad al contacto, con lo cual yo llego con mis propias manos y sin medios auxiliares. Esos elementos, que serían los apliques en la pared a una altura que yo llegue con la mano, o los tomacorrientes, ¿sí? También tienen protección diferencial. O sea que ya tienen una medida de seguridad complementaria. Y si alguien los va a desarmar, también va a ser una persona calificada, alguien de mantenimiento. En el ejemplo más sencillo de un edificio de oficinas, el, el oficinista, el contador, no se va a poner a cambiar un tomacorriente. Va a llamar a alguien de mantenimiento que lo haga. El de mantenimiento obviamente va a cortar la energía. Entonces, para este caso, solo para este caso, no para el resto, se permite, cuando los puntos de medición son más de 90, porque hasta 90 puntos se tiene que medir la totalidad, se permite utilizar un método por muestreo, conforme al EIRAN 15, que tiene, digamos, las siguientes consideraciones. La primera consideración es ¿por qué un muestreo? Cuando empezamos a meternos de lleno en este tema, a ver cómo resolvíamos el tema de que se exigía la medición de todos los conductores de protección, ¿sí? O todas las tierras de protección, todavía me quedó el término a mí. Dijimos, bueno, ¿qué hay de antecedente? Encontramos un antecedente en los franceses, que los franceses dijeron a través de una resolución que se midan la mitad de los tomacorrientes y el 30% de las luminarias. ¿Con qué criterio? No lo sabemos. No es un criterio técnico. La mitad de los tomas, cualquiera puede objetar y decir, bueno, mire, ¿por qué 50 y no mide el 60 o el 40? ¿Está bien? Investigamos sobre el EIRAN 15 y le preguntamos a los fabricantes de interruptores automáticos y de diferenciales, los que están acá en el país, que de hecho se hacen, se fabrican, con qué probaban la salida del último equipo? Con la IRAN 15. ¿Con qué AQL? ¿Con qué nivel de calidad exigible? Y tomamos esos niveles de seguridad de los equipos de protección con los cuales se prueban y salen a la calle, los tomamos un poquito más exigentes. O sea, nos paramos todavía más del lado de la seguridad. Con lo cual, el sistema quedó de la siguiente manera. ¿Mm? Tengo un tamaño del lote. El lote para este caso son la cantidad de tomacorrientes y luminarias situados dentro del volumen de necesidad al contacto. Supongamos un edificio de oficina tenga 3.000. Estaríamos en este sector, de 1.201 a 3.200. ¿Está bien? Son 3.000. Nos paramos ahí. De esos 3.000 yo voy a tomar un muestreo. ¿Mm? Que obviamente el muestreo tiene que ser de sectores distintos y de tableros diferentes. No lo puedo tomar todo en el piso 4. ¿Está bien? Porque sería, ya ahí estaríamos descalificando de por sí el método. ¿Mm? De los 3.000 puntos, yo puedo irme a estos sectores de la tabla donde tengo niveles especiales de inspección y niveles generales, que a cada uno le corresponde una letra. A medida que la letra, si va más arriba en el abecedario, o sube, entre comillas, en el abecedario, es más exigente el nivel de calidad. O sea que la A es el menos exigente, la R es el más exigente. Entonces, los niveles especiales de inspección, que son menos exigentes, se utilizan para piezas que no tienen tanta preponderancia dentro de la construcción del producto, mientras que los niveles generales de inspección ya tienen injerencia en el funcionamiento del producto. Entonces arrancamos empezando con el nivel general de inspección 2, ¿m? A lo cual para 3.000 puntos
le corresponde la letra K. ¿Y esto por qué arrancamos con el 2? Porque lo dice el reglamento, porque hicimos dos instancias, una primera instancia y una segunda más exigente, en el caso que la primera no dé. Entonces, de 3.000 puntos, tenemos la letra K. Esto lo sacamos de la tabla 1 y con la letra K pasamos a la tabla 2B de la IRAN 15.1. La letra K le corresponden 125 puntos. Una muestra es 125 puntos. O sea que de los 3.000 tomacorrientes y luminarias ya medidos en una oportunidad y que están bajo protección diferencial, elijo 125 al azar, que puede ser inclusive con un generador de números aleatorios, y de lugares diferentes y de tableros diferentes. De esos 125 los voy a evaluar con un AQL de 0,4. ¿Por qué 0,4? Porque es lo que fijamos en el reglamento. Entonces, para 0,4, para cualquier AQL, hay AC o RE, aceptación o rechazo. Esta tabla está tal cual la tabla que está en el reglamento del IRAN 15. Yo la hice para la presentación, ¿sí? Para no poner la del IRAN, porque no tenía autorización para poner el reglamento y no en una presentación, así que yo la copié tal cual. Y por eso tiene la flecha como las tiene, que no son muy felices para mi gusto, pero bueno. Entonces, para un nivel de 0,4 de las 125 luminarias, 0, todo está columna, 0 es aceptación, 1 es rechazo. Quiere decir que sí, los 125 puntos dieron continuidad, entonces Bueno, doy por válida la instalación de los elementos que están dentro del volumen de necesidad del contacto, insisto. ¿Sí? Doy por válida la instalación y en la planilla de observación en la resolución 900, acá me corro de la parte 6 y hago nota de pie de página resolución 900, porque esto está permitido por la resolución 900, pongo, ¿sí? En observaciones se midieron 127 125 puntos conforme a EA 9364.6. En el plan de mejoras mediremos los que faltan. Y así todos los años. ¿Está bien? Sí, lo tengo que relacionar con la resolución 900, lamentablemente. Bien, Hay que identificar entonces, esos 125 puntos así de perdón. sí, sí. Si hay que identificar esos Sí, sí, 125 por supuesto. puntos para después medir otros 125 distintos. Claro, claro. Si vos los medís todos, tenés que identificarlos igual. Claro. Sí, Está bien, los tenés que identificar igual todos los puntos que tenés. sí. O sea, te los pide el Los protocolo etiqueto. eso. ¿Eh? Los etiqueto, digo. Claro. Bueno, suponiendo que uno dé mal, si dos dan mal, chao, fuimos. Empecemos a revisar y miramos todo. Si uno da mal, bueno, vamos a darle la derecha, porque uno puede estar mal. Entonces uno tiene que corregir esa falla en ese punto. Lo primero que tiene que hacer es corregirla y pasar a una segunda instancia, ¿m? De los 3.000 puntos a otro nivel general de inspección, pero al 3 en este caso, que es más estricto que el nivel 2. Aumentó la letra, ¿ven? Entonces ahora me vuelvo a la tabla 2B. Entonces ya con la letra L tengo que medir 200 puntos más, distintos a los 125 que medí. También de otro sector y de tableros diferentes. Ya estaría midiendo 325 puntos, ¿sí? Y con una QL más exigente todavía, de 0,15, no de 0,4 como era antes, sino de 0,15. La segunda instancia es nivel general de inspección 3 a QL de 0,15. Se aumentó la exigencia, pues ya uno te dio mal. Entonces, bueno, miremos bien la instalación, ¿no? Entonces, para un nivel de 0,15, 0 da aceptación, 1 rechazo. Si están los 200 bien, doy por válida la instalación, medí 325, uno fue reparado, lo puedo aclarar o no,
en las observaciones, pero medí 325, el resto en la próxima medición. Si uno me da mal de esos 200, no puedo dar por válida la instalación y lamentablemente tengo que medir todo. Lo que se pretende con este método, ¿sí? Que acá lo digo acá, se destaca que en definitiva y a lo largo del tiempo debe medirse la continuidad total de los cables y conductores puestos a tierra, de protección y de equipotencialidad. ¿Sí? Y noten el primer párrafo. Conforme a los plazos establecidos en 622, quiere decir que la EA pone plazos diferentes de frecuencia de las inspecciones periódicas, o los que determine la autoridad de aplicación correspondiente, porque ahí no nos podemos meter. Si la Municipalidad de Rosario dice que midan cada 6 meses, la EA no se puede meter. Está bien, porque la autoridad de aplicación decide qué es lo que quiere hacer. Entonces, deben medirse en las sucesivas inspecciones periódicas los puntos de conexión no evaluados en la primera muestra hasta completar el universo total de puntos de utilización que tenemos en ese inmueble. Ahora, pregunta. ¿Sí? Yo estoy viendo que yo puedo medir 3200 o 125, ¿no es cierto? Para dar la Tres conformidad de mil. 3200 o No, 125. 3.200 es la banda. Bueno, no, 3200 era el límite en ese. Usted Claro. puso como ejemplo 3000, está bien. Bueno, está bien, poner 3.200 tenga, está Pero en bien. el margen a 3200. Bueno, yo para hacerlo más Está exagerado. bien. Entonces yo o presupuesto 3200 o 125. Cuando me encomiendan hacer una verificación, entonces no sé cuánto voy a medir. O sea, no sé cuánto tengo que presupuestar. Puedo presupuestar 3200 o en el mejor de los casos para el comitente 125. Bueno, podés presupuestarle dos cosas. Podés decirle, mire, yo le tengo que medir 125 puntos. Si están bien, termino el laburo. Si hay uno que esté mal, tengo que medir 200 más. Claro. Y vale tanto. Si hay otro que está mal, le tengo que medir todo y vale tanto. O sea que tengo que hacer un presupuesto por 125, otro por 200 y otro por No 3200. sé, se me ocurre, yo no me voy a meter Sí. en cómo hacen No, ustedes los no, no, las presupuestos. cuestiones, No, pero yo podría hacer honorario. una cosa así, Hay que apuntarle porque no al sé toma que está mal. no sé lo que me va a pasar. Sí, Le sí, por apunta al eso. toma que le falta la tierra y listo, no termina más. ¿Cómo? Le apuntás al toma a medir el toma que no tiene tierra. Y, Ahí está el negocio. claro, Claro. o lo desconectás vos, y si no dio, No, Claro. tengo que medir tres mil claro, doscientos. claro, no le decís nada y sí, estás midiendo es uno que ya sabés que no tiene tierra. Mediste con la ficha de testeo que no tiene tierra. Este, y bueno, empecé a medir y si no, te voy a tener que medir 200 ahora. Después voy a otro, a otro que no tiene tierra y tengo que medir 3200. También vos podés decir, bueno, mire, para Claro, empezar, arrégleme. para empezar a cotizarle, déjeme Conécteme hacer la una pequeña tierra. prueba con la ficha de testeo en dos o tres tomacorrientes diferentes. Te perdés 10 minutos y Sí, te sí, da una sí. idea de Yo uso si la más o ficha de menos puede estar. testeo Y después ante lo todo, presupuestas sí. como querés. Ante todo uso la ficha de testeo, sí. ¿Cómo? Ante todo uso la ficha de testeo siempre. Claro, Sí, es una posibilidad. sí, sí. ¿Mm? Pero eh, de ahí a presupuestar directamente 3.200, olvídate que tenés laburo. Y Claro, no sé si pero, lo haces en un año. claro, pero se corre el riesgo de presupuestar 125. Bueno, pero eso vos lo aclarás antes. Mm. Eso lo tenés que aclarar antes, me parece. Y busca un licenciado en higiene y seguridad que le firme la conformidad y punto. Claro, listo, que se haga cargo él. ¿Viste? Y se terminó y claro, y sí, claro. Resolver el problema. Sí, Y si no venía a Buenos Aires, un químico que hace el curso de puesta a tierra conmigo en la exactamente, EA. pero es lo que hace el comitente. Sí, claro.
Sí, sí. no te quepa duda. Sí, no, me ha pasado, Por me eso, pasa lo permanentemente. mismo, a ver, salvando la distancia. Salvando la distancia es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando queremos, te dice, queremos hacer un sistema de protección contra rayos. Entonces vos le decís todo lo que tienen que hacer y viene No un lo tipo y hagas. te puso un pararrayos. Claro. Claro, Y le resolvió entre comillas, ¿no? El problema. Dice, no, esto le quería cobrar que la equipotencialidad, que esto, que el otro, que claro, aquí y allá. No, mire, yo le pongo un pararrayos y ya está, jefe. Listo. claro. Y después, ante el Que ruegue incendio, que no le caiga. Bueno, bueno, claro, después que ruegue que no le caiga, pero bueno. y después la compañía dice, Pero el laburo no lo hiciste. Sí, sí, tal cual. Es lo que nos pasa a nosotros. Bueno, entonces, no sé, yo soy del criterio de dormir tranquilo. Entonces, hago lo que dice las normas, los reglamentos y la manera técnicamente correcta que uno estima deben hacerse las cosas. Chao. No medir 3.200 puntos, sino medir 125, 200 o más. ¿Sí? O hacer un sistema de protección contra rayos en serio, no ponerle cualquier cosa. Ni elementos que están prohibidos como los pararrayos con dispositivos cebados que no están permitidos en nuestro país. Pero hay en todos lados. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque es barato, Sí, frente a pero hacer un sistema de protección contra rayos. sí, sí, pero hay en todos lados, increíble. ¿Sí? Bueno. Yo fui a ver la planta de Monsanto, que tiene de Bayer, lo que era Monsanto antes, que tiene un activo en la entrada y el rayo le cayó en un árbol que está en el medio de la planta. era más activo el árbol que el... No, no, que el rayo cae donde se le canta. Sí, no, por distancia, obviamente. El rayo cae donde se le canta. Es más, Sí, sí. hay un El montón de camino más fotos que ves corto. que la Torre Eiffel le cae el rayo en el medio. Claro. Acá puse un pararrayo activo en el obelisco y capaz que le cae un rayo en el medio. Sí, acá hay un montón de estadios que ¿Sí? tienen los pararrayos de eso. Sí, 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 no sí. sé. Bueno. Carlos, acá Bien. la provincia como cuando hace las licitaciones, lo pone específicamente. ¿Eh? Bueno, pero Yo, perdón, ese es un buen lobby de Claro. los fabricantes para rayos que también hacen resolución 900 y miden cualquier cosa. Alguien se Mira, lo vendió. acá hicimos un edificio acá en Rosario para la provincia y decía poner dos para radioactivos. Yo le metí una nota de pedido, dice, que me aclare porque le dije que la norma, papá, y me dijeron, pibe, ponele y no jodas. Ah, No, por orden de servicio, respuesta, ¿eh? No, no así, sino fue, haga lo que dice el pliego. El pliego. Y se terminó. pero el responsable es el que hace el proyecto, No, por eso, Sí. bueno, Le faltó que ponerle se la arregle. marca. Pero ya lo sé, Felipe, contra eso luchamos en forma sí, permanente sí, y contra los informes de resolución 900. sí, bueno. Ahí en TGS le miden todas las puestas a tierra, todas las conexiones y le miden y le dan valores distintos, pero le tienen que dar igual si están todos interconectados. Le mienten como los mejores, tardan un día en medirle toda la planta. Pero ellos no miden con norma NAC, usan TGS. No, TGS, sí, sí, la transportadora de gas, no, ¿no es no, 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 cierto? no, estoy hablando de resolución 900. Ellos usan la NAG que te pide las puestas a tierra individuales, pero la tienen Exacto. interconectadas. Sí. Está bien, pero Igual, cuando viene de evaluación de Nargas, quizás le pide la medición de cada puesta a tierra individual, con lo cual ellos la pueden desconectar, ¿sí? Porque está todo mallado, y de paso la aprovechan para hacer el mantenimiento, le limpian la cabeza de la jabalina, le ponen el tomacable, en el caso que sí. tenga con jabalina, ¿no? Y la pueden medir y listo. Sí, pero en resolución 900 le ponen que le miden todas y le dan valores distintos. Es una Ahí, cosa de loco. ya que sacó el tema, si te piden medir resolución 900, no te dicen puesta a tierra de pararrayo, ¿qué tenés que medir? ¿Todo conectado o solo la jabalina? El sistema te pide, la 92305 te pide el sistema. El Que sistema el de puesta a sistema, tierra. es más, te dice que el sistema se recomienda, lo subrayo, se recomienda que el sistema tenga una resistencia menor a 10 ohms. O sea que tampoco Ahí. tenés un valor.
Eso es para rayos. Para- Sistema de... para el sistema integral equipotencial de protección contra rayos, que te hace mucho menor valor, Está bien. Entonces, obviamente. no Vos medís sé. el conjunto. Si tenés la pinza esa, el sistema de pinza para medir, te mide la jabalina individual, no te sirve. No, 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 no. O sea, sería una información extra, pero no Adicional. adicional. O Pero vos sea, lo que tenés que saber en eso te conjunto. sirve para ver si ese valor de puesta a tierra no sé, de la pata de ganso que hiciste, por ejemplo, Claro, para la protección contra rayos, se mantiene a lo largo del tiempo o hay algo que, viste, falla. que se está deteriorando, bien. Pero no es estrictamente lo que te pide la norma. O sea, la 92.305 que pasa a ser obligatoria porque la cita el reglamento de la EA, Ujú, porque todos los satélites, todas las normas satélites que tiene perdón, normas no, los documentos técnicos satélites que tiene la EA son obligatorios porque están escritos en el reglamento. bien, Vos tenés que calcular la corriente de cortocircuito conforme a EA 90909. Tenés que calcular el calentamiento conforme a IEC 98. Eh, ah, perdón, los esfuerzos electromagnéticos, quiere decir, en conductores y barras rígidas por la 857. 9865. ujú, ¿Está bien? Entonces, todo, o sea, la 92.305, la protección contra rayos, pasa a ser obligatoria porque el reglamento te obliga a usarla. Y esa te dice que el sistema de puesta a tierra se recomienda, y vuelvo a insistir con la recomendación, se recomienda que sea menor a 10 ohms. está bien. Del sistema, no de la jabalina puntual. No, 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 por favor, más fuerte. No sé por qué, Que pero no hablando escucho. del sistema, no de la jabalina Del puntual. sistema. Está bien. Lo mismo que los hospitales te pide sistema, no Ujú, te pide puesta a tierra individual. Para un inmueble, digamos, de uso residencial, se pide el valor individual de la puesta a tierra simplemente por una cuestión de seguridad, no sea cosa que el tipo también la conecte a una canilla, le dé lo que le tiene que dar y la jabalina a lo largo del tiempo, ¿sí? Termina destruida, porque la hincaron mal, porque se rozó abajo, porque no se prueba, no tiene mantenimiento, por todo lo que ustedes saben que le puede pasar. bien. ¿Está bien? Sí, sí, ok. ¿Sí? Sí, Bueno, son las Carlos, 7 y sí, sí. estamos en horario. Sí, por eso, porque como venimos ahora con otro tema también pesadito, no tanto como este, pero pesadito, lo dejamos para mañana, que viene la Bien, bárbaro, resistencia y lesión. entonces. ¿Eh? Bueno, entonces nos reencontramos mañana con el mismo acceso ingresan. Con el mismo acceso gracias, mañana, 17 Gracias. horas. Hasta mañana. gracias. A mañana, Gracias. gracias a Gracias Buenas a ustedes. tardes. todos. Bueno, Gracias. muchas Gracias, gracias. Hasta hasta mañana. mañana. Hasta Gracias. mañana. Chao, chao. Chao, chao. Bueno.